¿Qué tal, queridos estudiantes? Estamos acá en la tercera sesión de este curso. Hoy nos toca hablar acerca del desarrollo, las etapas de desarrollo de la fe. Esta es una teoría interesante que nos ayuda a conocer un poquito cómo es que se ve esto en el mundo de la psicología, ¿no? Es un estudio científico realizado en Estados Unidos, así que voy a explicarles un poquito cómo es para que vean y comparen ciertas teorías y conozcan un poco cómo es que se presenta esa teoría por el autor. El autor de esa teoría es James Fowler. Él menciona la fe como lo siguiente. Él dice que la fe es uno de los fundamentos de las relaciones sociales y de la identidad personal. Él cree que es muy importante la fe y también que se forma después de un proceso integral esencial y que subyace la formación de creencias, valores y significados. Estas creencias, valores y significados nos marcan la pauta, digamos, nos dan cierto rumbo a nuestras vidas, nos organizan y nos ayudan a desenvolvernos, a relacionarnos en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver un cuadro, una imagen con las 4 principales formas en las que estas creencias se integran a nuestra vida. La primera sería la relación de confianza y lealtad. Nosotros, por medio de la fe, podemos lograr tener una relación de confianza y lealtad con nuestros semejantes, con la comunidad o con nuestra comunidad religiosa también. También nos da una conexión de referencia más amplia. Necesitamos ayuda, tenemos nosotros ciertos elementos de apoyo, ¿no? La familia, la escuela de repente, la comunidad. Pero si tenemos la fe, tenemos una conexión extra, ¿no? Tenemos un referente mayor, que es Dios, o en este caso, con este autor, la fuerza o la persona superior en la que creen las personas, ¿no? También nos da coherencia y orientación en nuestros actos, en nuestras decisiones, en nuestra vida en general, y nos ayuda a afrontar los desafíos de la vida y la muerte. Si tenemos fe, las dificultades las tomamos de diferente manera, incluso enfrentamos la muerte de diferente manera. Esta teoría tiene como base 3 teorías principales. Son la teoría de desarrollo psicosocial, cuyo teórico es Erik Erikson. Tenemos la teoría de desarrollo cognitivo por Jean Piaget y tenemos la teoría de desarrollo moral por Lawrence Kohlberg. Vamos a verlo un poquito detalladamente para poder identificar y ver cómo y por qué se basó en esto la teoría del desarrollo de la fe. Así que seguro algunos de ustedes ya conocen estas teorías. Vamos a repasarlas rápidamente porque no es el tema necesariamente, pero sí nos sirve como una base. Comenzamos en el siguiente cuadro. Ustedes van a ver las fases o etapas de la teoría del desarrollo psicosocial. La primera es la fase de confianza versus desconfianza. Confianza versus desconfianza. Esta etapa dura desde los 0 hasta los 18 meses. Aquí se crea el vínculo o también la vulnerabilidad. En esta etapa el niño es dependiente totalmente de sus cuidadores, de preferencia la madre, y si él recibe el cuidado necesario, el afecto, la protección, él va a crear un vínculo importante para su desarrollo psicosocial. Si es que no recibe esto, él va a sentirse vulnerable, ¿no? Entonces, cuando pasa esta etapa, puede pasarlo bien o de repente de manera no adecuada, y entonces las siguientes etapas también no se logran concretar adecuadamente. La segunda etapa es la de autonomía versus vergüenza, que acá abarca desde los 18 meses hasta los 3 años. En esta etapa, el niño logra la emancipación o la duda. En la emancipación, el niño va aprendiendo lo que es empezar a hacer cosas solo, ¿no? Se le pide ayuda, se le guía y se le refuerza si lo hace bien. Entonces él se siente capaz de hacerlo. Pero si no se le refuerza, si se le critica, entonces él empieza a tener duda de que él puede hacer ciertas cosas. La tercera etapa es la iniciativa versus culpa. En esta etapa abarca desde los 3 hasta los 5 años. Acá se desarrolla mucho mediante el juego, ¿sí? Y también hace constantes preguntas. Es la etapa del preguntón. Dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pregunta muchos porqués. Entonces aquí él tiene mucha iniciativa, ¿no? No solamente ayuda, sino que ahora él da el primer paso para hacer algo.
Si recibe el apoyo, si recibe la ayuda de la familia o el refuerzo necesario, él va a sentirse útil, y si no, él va a sentirse culpable. Si hace preguntas y le dicen, pero ¿por qué preguntas esto? O no hagas esto así. Entonces él empieza a tener sentimientos de culpa que antes, cuando era más pequeño, no tenía, ¿no? Entonces es importante que se pueda reforzar al niño en esta etapa. La cuarta etapa, como vemos en el cuadro, es la laboriosidad versus la inferioridad. Esta etapa abarca desde los 5 años hasta los 13 años. Aquí ya los niños empiezan a hacer cosas más laboriosas, empiezan a ser más industriosos, se dice, ¿no? Empiezan a ayudar más en la casa. Entonces, lo mismo, ¿no? Si reciben el apoyo de la familia, van a hacerlo mejor. Y si no, van a sentirse inferiores. Si no aprenden a superar los fracasos, o si no reciben el apoyo cuando fracasan, porque finalmente todos aprendemos cayéndonos, ¿no? Entonces, ellos necesitan el apoyo para salir adelante. Pero si no lo reciben, entonces crecen con un sentimiento de inferioridad. Pero si reciben el apoyo, ellos saben que son capaces de hacerlo. La quinta etapa es la etapa de la identidad versus la confusión de la identidad. Acá abarca desde los 13 años hasta los 21 años. Es la adolescencia y parte de la juventud. Aquí tiene que él tener claro su identidad, no solamente sexual, que es importante, sino también la ideología y los valores de su medio, o con los cuales ellos empiezan a regirse, ¿no? Acá, si logra tener claro esto, va a afirmar su identidad. Si no, va a haber una confusión de la identidad. La siguiente etapa es la sexta etapa, que es la etapa de la intimidad versus el aislamiento. Y tiene relación con lo que vimos de las etapas de la familia. Recuerdan que la primera etapa era cuando el joven se independiza y es independiente económica y emocionalmente. Acá había una parte que decía que logra tener una intimidad, relaciones sociales cercanas con otras personas, ¿no? Hay personas que no lo consiguen. Si lo consiguen, entonces ellos pueden tener intimidad. Acá es donde pueden empezar a formar la familia, ¿no? Desde los 21 hasta los 40 años. Y si no lo consiguen, pues van hacia el aislamiento. Acá, bueno, se desarrollan las relaciones íntimas, se forma la familia y se consigue armar un medio social diferente, ¿no? Un sistema diferente. La séptima etapa es la etapa de la generatividad o el estancamiento. Acá está la edad entre los 40 años y los 60 años, ¿no? Aquí ya existe un deseo de ayudar a la nueva generación. Entonces acá viene la etapa de generatividad. Además que ya laboralmente alcanza un nivel más alto, se siente útil, se siente productivo y ya puede ayudar a otros. Si se lo permite, esto se puede desarrollar bien, y si no, se siente estancado, ¿no? Y la última etapa es la integridad versus la desesperación. Esta ya ocurre en la edad avanzada y puede haber un sentido de realización como un sentido de frustración si no se logró lo que se esperaba, o si miramos hacia atrás y vemos que no hicimos algo relevante o útil, ¿no? Eso es en cuanto a la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson. La siguiente teoría, que es una base para la teoría del desarrollo de la fe, es la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Esta teoría tiene 4 etapas. La primera etapa es la sensoriomotora, la segunda es la preoperacional, la tercera la operacional concreta y la cuarta la operacional formal. Vamos a ver rápidamente estas 4 etapas. En la primera etapa, o la etapa sensoriomotora, también abarca de los 8 a los 18 meses. En esta etapa el niño solo tiene relaciones simples y solamente para él existe lo que puede ver, tocar y oler, ¿no? Es muy sensitivo, o sea, lo que toco, lo que veo es la base de mi comunicación, de mi aprendizaje. La segunda etapa es la etapa preoperacional, que abarca desde los 18 o 24 meses hasta los 7 años, hasta que entra a la escuela, digamos, ¿no? Aquí ya empieza a desarrollarse el lenguaje, ¿no? La comunicación oral y también escrita. En esta etapa el niño es muy egocéntrico, pero también es muy imaginativo, ¿no? Acá ellos aprenden por las historias, lo que les cuentan, lo que escuchan, ¿no? Lo que dicen. La tercera etapa es la etapa operacional concreta, abarca desde los 7 hasta los 12 años, y aquí
los niños pueden hacer operaciones mentales simples, ¿no? Concretas, ¿no? Acá viene una manzana más una manzana son 2 manzanas, o cosas muy concretas que pueden ver, tocar, imaginarse, ¿no? Y acá también tienen ya la transformación física, pueden ver un poco de barro y cuando se hace un florero pueden saber que viene del barro y sigue siendo, pero ahora con una nueva forma, entienden la transformación física. Y la última etapa es la etapa operacional formal. Acá ya es desde los 12 años hasta el adulto. Acá ya tienen, las personas ya logran establecer o formar un pensamiento lógico, un pensamiento abstracto, inductivo y deductivo, ¿no? Esto es en cuanto al desarrollo cognitivo de las personas. Finalmente, tenemos la teoría del desarrollo moral. Este es un poquito más amplio, así que vamos a verlo con mucho detenimiento. Vamos a ver el cuadro y explicarlo con bastante detalle. Es importante esta teoría. Esta teoría lo propuso Lawrence Kohlberg y él propone 3 niveles. El primer nivel es el nivel preconvencional, el segundo es el nivel convencional y el tercer nivel es el nivel postconvencional. En el nivel preconvencional, las personas se rigen por las reglas externas. En el convencional, por las reglas de las autoridades. Y en el postconvencional, por los valores y principios. Bueno, el primer nivel tiene 2 etapas. La etapa de la moralidad heterónoma. Aquí las personas se comportan o actúan de acuerdo al castigo, ¿no? Ellos obedecen para no recibir un castigo. Generalmente son los niños más pequeños, no establece una edad básica, pero sí son los más pequeñitos, no entienden, pero sí evitan el castigo, entonces obedecen para que no se les castigue. La segunda es la etapa de la moralidad individualista. Acá obedecen, pero porque van a recibir algo a cambio. Ellos deciden recibir, saben que tienen un premio, entonces obedecen porque quieren recibir el premio, no porque sea bueno, o no se ponen a discutir si es bueno o no, a pensar, no, ok, vas a recibir eso si es tal cosa, ok, yo lo hago para recibir mi premio, ¿no? Así trabajan los niños en esta segunda etapa, o las personas en esta segunda etapa. La etapa 3 es la de la moralidad de normativa interpersonal. Aquí uno trata de ser el chico bueno, de caer bien a los demás, no ser buena persona para que otros piensen bien de mí, hablen bien de mí y que tengan un buen concepto, no necesariamente porque crea que sea bueno, sino por caer bien a los demás. Aquí es ya la etapa de la adolescencia, ¿sí? La etapa 4 es la moralidad del sistema social y conciencia. Acá empezamos a regir nuestras conductas de acuerdo a la autoridad, para respetar la autoridad y mantener el orden social. Aquí ya la persona es más adulta, ¿no? Empezaron a conocer las reglas, obedezco porque tengo que mantener un orden, porque las leyes dicen así, porque la policía me está mirando a veces, ¿no? Pero es más por la autoridad. En la etapa 5, que ya es el tercer nivel, habla acerca de la moralidad de los derechos humanos y el bienestar social. Entonces acá no solamente actúo en base a las leyes, en base a las normas, sino también en base a los derechos de los demás, ¿sí? Que también es una ley, pero pienso más en los demás como personas, ¿no? No solamente en cumplir algo porque es algo que se tiene que hacer, algo tan rígido, no. Acá se habla mucho, se valora mucho, se practica mucho el respeto por las demás personas y también el compromiso con las leyes, ¿no? No solamente las obedezco porque dicen, sino que yo me comprometo, las entiendo, las acepto y las defiendo, ¿no? Y finalmente, la sexta etapa, del tercer nivel es la etapa de principios éticos universales. Aquí se respeta sobre todo la orientación de la conciencia, ¿no? Principios básicos universales. Y muchas veces respetar por conciencia es no necesariamente ir con lo que va la gente, ¿no? Con lo que dice la gente, ir con la corriente, a veces es ir contra la corriente, por respetar mis principios, mis valores y la conciencia, ¿no? Acá viene mucho lo que es respetar los principios cristianos, ¿no? Las leyes que algunos no entiendan, pero que para mí son importantes, entonces rigen mi vida. No lo hago para agradar a otros, por recibir un premio, por evitar un castigo, ni porque la ley lo dice, ni porque la Biblia lo dice, sino porque es algo que rige mi vida, está interiorizado y yo lo voy a defender, incluso hasta con la vida muchas veces, ¿no? Muy bien. Estas son las 3 teorías que utilizó Fowler para poder elaborar su teoría del desarrollo
de la fe. Y ahora vamos a ver de qué nos habla Fowler. El siguiente cuadro vemos la teoría del desarrollo de la fe. Tenemos 7 etapas. Fowler pone a la primera etapa como la etapa 0. Así que la etapa 0 la considera la fe primaria. Esta etapa abarca desde los 0 hasta los 2 años. La primera etapa es la fe intuitiva y proyectiva. Esta etapa abarca desde los 2 hasta los 7 años. La tercera etapa, bueno, la etapa 2, voy a leerlo como está con Fowler para no confundirnos, ¿sí? Repetimos, la etapa 0, la fe primaria, de 0 a 2 años. La etapa 1, fe intuitiva y proyectiva, de 2 a 7 años. La etapa 2, fe mítica y literal, de 7 a 12 años. La etapa 3, fe sintética convencional, desde los 12 años hasta la juventud. La etapa 4, la fe individual reflexiva, de los 20 años hasta los finales de los 30. La etapa 5, fe conjuntiva, de los 30 hasta los 50. Y la etapa 6, fe universal, de 50 en adelante. Vamos a detallar un poco más cada etapa del desarrollo de la fe, según Fowler. La etapa 0, la fe primaria. De 0 a 2 años, el niño, según esta teoría, empieza a crear, a formar su fe, ¿no? Pero su fe se forma en base a la relación que tiene con sus cuidadores, con sus padres, básicamente, ¿no? Cómo lo tratan, si lo protegen, el apego. Y vieron que tiene mucha relación con las teorías previas. Entonces, aquí el niño ve a Dios como ve a sus padres, ¿sí? La hermana White dice acá, ¿no?, que el amor de la madre representa ante el niño el amor de Cristo. Hay una lectura, ustedes lo van a ver en su PowerPoint, voy a leerlo acá. Dice: sobre los padres recae la obligación de dar instrucción física, mental y espiritual a los niños. Y los niños lo ven así. Justamente por esto es importante que los padres tengan una relación muy cercana con Dios, para poder tratar a los niños como Dios los trataría, ¿no? Como Él quiere que los tratemos. Imagínense lo que ocurre si el niño es maltratado o descuidado por urgencia, ¿no? Lo ven, no lo alimentan bien, qué sé yo. Entonces, más adelante, cuando uno le hable de Dios, Dios es la autoridad, ¿no? Dios es nuestro Padre, decimos. Entonces, la imagen que Él tiene es la imagen de su Padre. Entonces, si su padre fue una persona que solo lo amaba o le decía: eres un niño bueno y si te voy a querer, él va a pensar que Dios nos ama solo si nos portamos bien. Entonces, es muy importante el vínculo, la relación que tenga el padre con Dios, la madre con Dios, para que refleje el amor de Dios a los niños. Bueno, acá en esta etapa se inicia el aprendizaje de los rituales religiosos. Es importante que los niños conozcan ya los rituales religiosos, ¿no? La hora del culto, a la hora de reverencia. Los niños aprenden rapidísimo. Así que acá, desde acá se le debe hablar ya al niño de Dios, no desde acá, incluso desde que está en la barriga de la mamá, ¿no? Está embarazada la mamá, incluso puede ir a la clase de cuna, ¿no? Tener su cultito con el bebé, los horarios desde la barriga, ¿no? Para que el bebé se acostumbre, porque ya cuando está en los últimos meses puede escuchar, puede sentir y puede percibir todos estos cambios, ¿no? Acá también se desarrolla la conciencia de lo bueno y lo malo. Los niños empiezan a conocer qué es bueno y qué es malo, y por eso no es bueno que se le diga que es un niño malo, ¿no? Porque para que lo malo es lo peor. Entonces es importante cómo nos comunicamos con ellos también. Acá se les empieza a contar ya historias de la Biblia, el relato de escuela sabática, pero hay que tener mucho cuidado de no contarles las partes fuertes o violentas que a veces encontramos en las historias de la Biblia, porque les impactan mucho, ¿sí? Se les puede enseñar de manera muy concreta cosas buenas o cosas que le ayuden, que puedan poner en práctica, ¿no? Que Dios te cuide, que los ángeles están contigo, que podemos orar y Jesús nos escucha, y esas cosas también. La etapa 1 es la etapa de la fe intuitiva y proyectiva. Esta etapa, ¿de qué edad a qué edad iba? De los 2 hasta los 7 años. Esta etapa, ya los niños están en la etapa del por qué, ¿no? Empiezan a preguntar. Es una etapa muy inquisitiva. Preguntan y preguntan, y es importante aprovechar esta etapa, ¿no? Para explicarles básica y concretamente los principios bíblicos, ¿no? Para los chicos, a explicarles un poquito más las historias, de acuerdo a su edad y a su curiosidad, y respondiendo las preguntas.
acá son muy imaginativos, ¿no? Entonces dependen mucho de su imaginación. No consiguen todavía diferenciar entre lo real y lo imaginario, así que es importante reforzarle, no reírnos. A veces ellos hacen comentarios muy presentes de historias de la Biblia, entonces nosotros como grandes, ay, mira qué lindo, nos reímos, entonces como que él no entiende, ¿no? Entonces hay que reforzar su aprendizaje y su aplicación de las verdades bíblicas en su vida diaria, ¿no? Acá ya es importante que el niño empiece a tener su devoción personal, solo, ¿no? Él ya recibió la devoción desde que nació, su cultito, ¿no? En la mañana, en la noche, recepción de sábado también. Ahora se le puede comprar su pequeña Biblia ilustrada o materiales de niños, ¿no? Y que él tenga su pequeña meditación chiquitita, ¿no? Que recuerde su versículo, un cantito, ore, vea sus figuritas y tenga su momento personal con Dios. Es importante que ya esto forme parte de su vida como personita, ¿no? No como el hijo de, sino yo y Dios. Acá ya conocen la diferencia entre Dios y Satanás, ¿no? Y es importante manejar mucho estos conceptos de manera adecuada. A veces decimos, no te portes mal porque Satanás va a venir o cosas así. Entonces los niños se asustan mucho, es muy real y no es bueno manejar estos términos muy libremente, ¿no? Acá juzgan lo incorrecto de acuerdo al castigo. Entonces lo que está mal tiene que ser castigado. O si me castigaron fue porque estuvo muy mal. Entonces ellos relacionan mucho la desobediencia con el castigo. También ellos no solamente hablan, sino aplican la verdad que aprendieron, ¿no? La mamá está preocupada porque, qué sé yo, el papá perdió trabajo y la mamá y el niño le dice, vamos a orar, mamita, para que Jesús le dé trabajo a mi papá. Entonces es una fe muy auténtica, ¿no? Muy fe. Y yo creo que por eso Dios dice que seamos como niños, ¿no? Entonces creer ciegamente en Dios como una persona real que está pendiente de nosotros. Ellos creen así y lo practican. Entonces también respetar eso y afirmarlo, ¿no? No decirle, ay, hijito, pero tú no sabes. No, reforzar sus ideas y sus pensamientos acerca de la fe. También es importante hablarle acerca de temas difíciles, pero de acuerdo a su edad, como por ejemplo sobre la muerte, o las tragedias que pasan en el mundo, que seguramente ya va conociendo por las noticias o cosas que van pasando, ir explicándoles también poco a poco de acuerdo a su nivel de conocimiento, ¿no? O a sus preguntas. La etapa 2 tenemos acá la fe mítica y literal. Aquí los niños ya empiezan a confiar en la veracidad de las historias bíblicas, ¿no? Y en los valores que los padres les enseñan, ya empiezan a creerlo, a practicarlo, a hacerlos suyos. Aceptan las creencias de sus padres, empiezan a reconocer los símbolos, ¿no? La Biblia se respeta, el bautismo, que es el bautismo, la Santa Cena, empiezan a conocerlo un poquito más, a tomarle un sentido más profundo, ¿no? Ya lo entienden mejor. Acá también empiezan a memorizar con más facilidad los versículos de la Biblia. Es importante reforzar eso, ¿no? Porque la memoria de los chicos es muy ágil y están en el colegio, aprenden muchas cosas, entonces aprovechemos esta etapa de aprendizaje para reforzar el aprendizaje de la Biblia también. Acá los niños quieren ser buenos y agradar a los adultos, quieren agradar a los adultos y entonces es bueno también aprovechar esto en su aprendizaje, ¿no? Y hacer del aprendizaje algo que disfrute, algo lindo, ¿no? No algo que sea pesado y que tienes que hacerlo porque yo te digo, ¿no? Sino ellos ya automáticamente o intrínsecamente ellos quieren agradar al adulto. Entonces es bueno aprovechar eso. Ya a esta edad comprenden los 10 mandamientos. Ya seguramente los han escuchado, los han aprendido, ahora los entienden también. Y probablemente a esta edad muchos niños empiezan a decidirse a entregar sus vidas a Jesús. El bautismo, ¿no? Hay que apoyarlos, ver cómo está su madurez espiritual, reforzarlos un poco más, pero no decirles, no, está muy chiquito. Entonces ellos empiezan a frustrarse, ¿no? Hay muchos niños que a esta edad lo deciden y luego ya no quieren más, ¿no? Entonces si a esta edad no se toma esa decisión o no se da ese paso, más adelante puede ser más difícil. El Lech Macmillan en su libro La familia triunfadora habla de los temperamentos de los hijos y él menciona que el hijo de temperamento sanguíneo seguramente va a querer bautizarse a esta edad, ¿no? Y que él quiere porque él entiende y él acepta y él decide. Y entonces si nosotros como padres le cerramos las puertas, probablemente después ya no quiera hacerlo, ¿no? Es importante conocer a nuestros hijos y ver cómo está su nivel de desarrollo espiritual para apoyarlo en sus decisiones.
La tercera etapa es la fe sintética o convencional. Acá ya estamos en la etapa de la adolescencia. Los adolescentes empiezan a comparar, ¿no? A ver todas las diferentes creencias que conoce, que encuentra, que escucha, que aprende, y empieza a compararlas con la que él tiene. Ya quiere ver si lo que le dicen sus padres es lo que debe ser o es lo que todos los demás dicen, ¿no? Ahora, como saben, a esta edad ya los amigos empiezan a tomar una posición más importante que los padres. Entonces ellos empiezan a comparar y ver, y para esto ya lo ideal es que hayan tenido una buena relación con sus padres y una buena relación con Dios. Entonces esta etapa de comparar y dudas va a tener una base más sólida, ¿no? Para que me diga, no, porque esto es así, no, yo ya tengo bien base, bien sólido mis decisiones, mis conocimientos, lo comparo porque conozco, pero continúo, ¿no? Pero si tuvo una mala relación con la familia o con la iglesia, probablemente pueda buscar otras creencias que sus amigos practican y que ellos creen que son mejores, ¿no? Acá ya tenemos a un Dios con cualidades personales, un Dios que ama, un Dios que está pendiente, que llora, que sufre conmigo también. A esta edad ya se comprende un poco mejor eso. A esta edad no necesitan una fe teórica, los chicos necesitan una fe práctica, ¿no? Es importante aprovechar que están con toda la energía para hacer miles de cosas, entonces meterlos en actividades de la iglesia. A veces queremos que los chicos estén sentados todo el tiempo ahí sin hacer nada y es difícil, ¿no? En el colegio mismo, cuando uno enseña, están ahí, pero están haciendo otras cosas, escribiendo, entonces necesitan estar en actividad, darles responsabilidades de acuerdo a su edad, que ellos puedan participar en actividades de sociedades de jóvenes, sociedad de menores, en el club de conquistadores o como consejeros en el club de aventureros, ya ir dándoles pequeñas responsabilidades. A veces desconfiamos de los adolescentes, no, que son unos irresponsables, no van a venir. No, si se los da, si se los apoya, o sea, si se les da responsabilidades, pero se les apoya, ellos pueden sorprendernos con las ideas, con la energía, con la fuerza que le ponen a lo que hacen, y eso va a hacer que ellos integren más su fe y sus creencias también. También en esta edad, en esta etapa, las personas son idealistas, ¿no? Buscan modelos a seguir. Muchas veces ven a un líder y ahí lo siguen, ¿no? Un adulto joven o un joven ya mayor que puedan dirigir la sociedad de jóvenes o que esté, ellos están ahí, lo siguen, ¿no? Entonces es muy importante el liderazgo, conservar a nuestros líderes, mantenerlos, reforzarlos, porque si uno de los líderes se aleja de la iglesia o comete algunas actividades o conductas que no son las mejores, puede crear una crisis o alejar al adolescente también de sus creencias, de su fe, porque sigue a una persona, sigue a un líder, ¿no? Acá los jóvenes desean pasar tiempo con sus pares, pertenecer a un grupo y tener responsabilidades. A veces los adultos les decimos, no, tú vas a la iglesia solamente para conversar y estar con tus amigos. Y en realidad, sí, o sea, los amigos van a atraer a los jóvenes a la iglesia. Entonces, qué mejor que hacerlos trabajar como amigos, como grupo, para apoyar el crecimiento de la iglesia, de la obra de Dios, ¿no? Si de repente a veces queremos que el adolescente vaya con nosotros a una iglesia de puro adultos, tal vez no va a querer, no se va a sentir cómodo. Entonces, conversar mucho con la pareja, con los hijos y ver en qué lugar ellos van a desarrollarse mejor en el espiritual, ¿no? Y apoyarlos en eso también. La etapa 4 es la fe individual reflexiva. Ya estamos con adultos jóvenes. Aquí ya se empieza a reflexionar críticamente sobre los valores, las creencias y los compromisos que hemos venido tomando todo este tiempo, ¿no? Y empezamos a pensarlo más seriamente, ¿no? Realmente esto es lo que es la verdad, es lo que yo creo, es lo que debo creer. Empezamos a reflexionarlo de manera crítica, ¿no? Acá ya somos responsables de nuestras creencias. De repente hasta hace poco íbamos porque el papá nos llevaba o porque decía, mientras vivas en mi casa vas a ir a la iglesia que yo vaya. Pero ahora ya es decisión nuestra, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras creencias? También necesita pertenecer a un grupo, ¿no? Somos personas sociables, así que tenemos que estar en un grupo. Asume responsabilidades y acá necesita que su religión sea verdadera. Yo me ponía a pensar, ¿qué pasa cuando estas personas conocen otra religión, no creyeron que lo que ellos guardaban, respetaban o sabían era la verdad? Y de repente viene alguien con un libro, con un mensaje diferente, es difícil, ¿no? O de repente sea el momento para poder hacer el cambio, pero de todas maneras es dejar todo lo que yo creía para aceptar una nueva verdad. Entonces ese proceso es un proceso,
hay que darle su tiempo y darle el apoyo, el respaldo necesario para acompañarlo mientras va tomando esa decisión, ¿no? Mientras sigue el camino de la decisión. Y una vez que se decidió bautizarse, continuar apoyándolo, ¿no? Porque dejó muchas cosas en el camino, amigos, familia, probablemente, ¿no? Entonces necesita un nuevo círculo de apoyo. La etapa 5 es la fe conjuntiva. Aquí se compara lo que ellos piensan con lo que piensan los demás, ¿no? Este autor, este teórico, habla de que la verdad se puede ver de diferentes maneras, de diferentes puntos de vista. Ok, yo creo esto, pero él cree esto, ella cree esto y este otro cree esto. Entonces yo veo las tres creencias y las comparo y digo, ok, sí, es verdad, no piensa totalmente como yo, pero esta parte de lo que cree es verdad, esta parte también y esta parte también. Esto menciona este teórico, ¿no? Que no hay verdad absoluta, sino que se puede, todos tienen un poco de verdad, dice él. Acá, entonces, como voy comparando, soy flexible ante diferentes opiniones religiosas, ¿sí? Veo que acá opina así, ok, lo respeto, no es que yo solamente creo y lo que yo pienso es verdad, sino que sí, también lo que tú piensas, ¿no? Finalmente se piensa de manera más realista, la fe es más madura y se aferra más a sus creencias. La última etapa es la etapa de la fe universal. Acá se ve a las personas como una comunidad universal y se los trata con principios universales de amor y justicia. Las contradicciones entre diferentes creencias y religiones son vencidas y se desea amar a otros como Dios nos ama. En este punto hay que verlo con una vista muy crítica, ¿no? Acá, leyendo más profundamente, decía que ok, respeto a todos aunque no crean como yo, pero tampoco creo que hay una verdad única, ¿no? Todos creemos en la verdad, hay una verdad universal, todos somos iguales, entonces llega un poco a lo relativo de la verdad, ¿no? Como les decía yo al comienzo, es una teoría psicológica que está basada en otras teorías, pero yo quisiera que ustedes puedan ver un poco si la respaldan o no la respaldan, si les parece o no les parece. Esa va a ser un poco la tarea de esta semana, que ustedes puedan ver si va con nuestros principios, si va con sus principios, ¿no? Si es apoyada por la Biblia, si no lo es, qué les parece y si están de acuerdo o no. Esa sería una de las preguntas, ¿no? Y si se animan y quieren compartir con nosotros algo más, pueden poner también si en la Biblia aparece o en algún autor cristiano aparece esto de las etapas del desarrollo de la fe. Para terminar, acá hay un párrafo interesante escrito por Elena de White. Voy a leerlo. Dice: ciertamente la fe es un precioso tesoro de inestimable valor. No es superficial. El justo vivirá por la fe una vida como la de Cristo, verdaderamente espiritual. Es a través de la fe que se suben los escalones, uno a la vez, en la escalera del progreso. La fe debe ser cultivada, une a la naturaleza humana con la naturaleza divina. Hay unos versículos muy bonitos y muy significativos que se aplican también en esto al desarrollo de la fe, que se encuentran en Deuteronomio 6, del 4 al 9, ¿no? Voy a leerlo nuevamente. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es importante cómo los padres guiamos a nuestros hijos en el fortalecimiento de su fe. Hay diferentes teorías que debemos conocerlas, pero hay que compararlas siempre con la verdad máxima, que es la Biblia. Por favor, quisiera que ustedes puedan comparar lo que hemos estudiado hoy y ver cómo está, si va de acuerdo a nuestros principios, si va de acuerdo a la palabra de Dios o no va de acuerdo, ¿no? Y por qué. Para terminar, no voy a leer, es un párrafo grande que ustedes ya lo van a recibir, quisiera que lo lean. Es de un pastor adventista que es muy interesante, habla de la fe, y fe en qué, fe en quién, ¿no? Y quiero que también puedan ustedes comentar qué les parece, qué opinan de este párrafo, están de acuerdo o no y por qué.
El tiempo se acabó. El tiempo es el mayor enemigo de estos clases. Pero espero que este tema haya sido de mucho interés para ustedes y que podamos conversarlo con más profundidad cuando nos encontremos en la sala de chat. Que pasen una buena semana. Nos vemos la próxima vez.